Buenos días a todos. Yo soy Andrés García Arena, pertenezco a la Regional 25 de Mayo y a la Comisión Directiva de APRESID. Bienvenidos al Congreso a todos, espero que lo disfruten. Son 3 días bastante arduos, pero la verdad que va a estar muy bueno, así que espero que todos lo disfruten. Les recuerdo que no se puede fumar, el celular es en silencio y la modalidad de taller van a ser 20 minutos, va a disertar Juan y después va a haber 20 minutos de preguntas y de intercambio. El taller, es nuevas tecnologías para el monitoreo de pasturas. Lo va a dar el ingeniero agrónomo Juan Insúa. Él realizó su maestría en producción animal y está finalizando su doctorado en ciencias agrarias. Trabaja como docente e investigador de la Cátedra de Nutrición Animal y el Grupo de Pasturas de la Universidad Integrada Facultad INTA Balcarce. Su área de investigación integra conocimientos de nutrición animal y ecofisiología de pasturas, involucrando experimentos a campo y modelos de simulación para el desarrollo de tecnologías y prácticas de alto valor productivo ambiental en los sistemas ganaderos. Así que Juan, todo tuyo. Bueno, ¿se escucha ahí? Bueno, primero, antes que nada, buen día. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias a la gente de APRESID por invitarme a hablar sobre esta charla que se titula Nuevas tecnologías para el monitoreo de pasturas. Básicamente, en estos minutos el plan es hablar un poco de por qué es importante medir pasto, por qué es importante saber cuánto pasto producimos en nuestros sistemas ganaderos, para después hablar un poco de cuáles son las metodologías con las que contamos hoy en día para estimar pasto en nuestros campos. Y al final voy a terminar contándoles sobre una experiencia que tuvimos tratando de evaluar el uso de drones para facilitar la actividad esta de medir pasto en el campo, ¿sí? ¿Por qué es importante saber cuánto pasto tenemos? Básicamente yo pienso que la primera respuesta, y es hasta media obvia, es que en nuestros sistemas ganaderos utilizamos rumiantes y los rumiantes comen pasto, ¿sí? Media obvia la respuesta, pero muchas veces perdemos de vista este punto, ¿no? Son ellos los que son capaces de transformar la celulosa del tejido vegetal en producto animal, ¿no? En carne, leche. Por eso es importante saber cuánto pasto producimos, ¿sí? Y el segundo punto es que el pasto, si lo utilizamos bien, es el alimento más barato, si lo utilizamos bien, ¿sí? Y los sistemas de producción ganadera en nuestro país, la mayoría siguen siendo de base pastoril, ¿sí? Y el alimento, como en muchos sistemas de producción animal, constituye un componente importante de los costos variables. Por lo tanto, cuanto más pasto utilicemos o convirtamos en alimento, vamos a tener sistemas con mejores márgenes y mejores rentabilidad, ¿sí? Vamos más a... ¿sí? Ahí va. Entonces, vamos más a lo práctico. ¿De qué nos sirve saber cuánto pasto producimos, cuánto pasto tenemos en nuestros campos? Si nosotros sabemos cuánto pasto producimos, podemos estimar o calcular un consumo de los animales, ¿sí? Si nosotros sabemos con cuánto pasto entran los animales a pastorear una pastura y cuánto pasto dejan luego de pastorearla, nosotros podemos calcular la eficiencia de cosecha, ¿sí? Estimando una eficiencia de cosecha y teniendo en cuenta un consumo esperado, nosotros podemos realizar asignaciones diarias. Esto no es más que armar las parcelas, ¿sí? Para pastorear, para que pastoreen los animales todos los días. Y si relacionamos esa superficie diaria que asignamos en relación a toda la pastura de nuestro campo, nosotros vamos a estar determinando de alguna forma el largo de rotación, es decir, cuántos días le estamos dando a la pastura para que rebrote y que acumule la biomasa que nosotros decíamos que tengan los animales al entrar a una nueva parcela, ¿sí? Ya en cuestiones más de mediano o largo plazo, si nosotros sabemos bien cuánto pasto producimos en nuestro campo, vamos a poder estar ajustando mejor la carga.
también podemos hacer planificaciones de cuánta reserva hacer en momentos, por ejemplo, primavera, cuando las tasas de crecimiento son mayores a la demanda del rodeo. Entonces podemos saber cuánta superficie clausurar para realizar reservas. O en situaciones opuestas, por ejemplo en invierno, cuando las tasas de crecimiento de las pasturas son menores a las demandas del rodeo, podemos calcular qué cantidad de suplemento, qué cantidad a suplementar a los animales para mantener la performance de los animales, ¿no? O sea, nada más y nada menos, para todo esto sirve saber cuánto pasto producimos, cuánto pasto tenemos en el campo, ¿sí? Entonces, como cualquier otro recurso, cuando más información, mejor, precisa y en tiempo, mejores decisiones nos va a permitir tomar en cuanto a todo esto, ¿sí? Ahora bien, ¿con qué metodologías contamos hoy para estimar pasto en el campo? Una de las más utilizadas es la estimación visual, ¿sí? Hay gente que tiene la habilidad de estimar la cantidad de pasto que hay en el campo, ¿sí? En cada parcela, ¿sí? Este es un método muy subjetivo y también requiere que hagamos calibraciones o comparaciones con cortes esporádicamente para chequear que no estamos sobreestimando o subestimando la cantidad de pasto, ¿sí? Otra de las medidas más utilizadas para estimar la cantidad de pasto que tenemos en el campo es a través de la medición de la altura. La altura es una medida indirecta que está muy relacionada a la biomasa, ¿sí? Y la podemos estimar. Hay diferentes técnicas o métodos para estimar la altura de la pastura. Una de las más utilizadas es la regla, ¿sí? Simplemente se monitorea las pasturas midiendo con regla. Otra de los métodos es con el plato, el pasturómetro. Ya en realidad esto no es altura comprimida, incorpora lo que sería el volumen y tiene en cuenta de alguna forma la densidad de la pastura. Y después tenemos otras tecnologías más modernas como el SIDEX. El SIDEX es una tecnología desarrollada en Nueva Zelanda. Básicamente consta de una caja con rueditas que es arrastrada con un cuatriciclo, una camioneta. Entonces, esta cajita lo que hace, tiene sensores dentro y mide electrónicamente, automáticamente, la altura de la pastura, que después transforma esa altura en kilos de pasto, ¿sí? Esta información está georreferenciada, entonces lo que le permite a uno es descargar la información en un software y instantáneamente le da a uno las tasas de crecimiento y la disponibilidad de pasto que tiene en cada potrero de su campo, ¿sí? Después tenemos otras metodologías que utilizan la tecnología de sensores, ya sea sensores proximales, es decir, aparatos de mano, o sensores remotos, como pueden ser los que están montados en satélites, ¿sí? Lo que permiten esto es obtener información de la refractancia de la canopia. Entonces uno con ese en diferentes longitudes de onda, ¿no? Entonces lo que uno hace es luego calcular índices vegetales y buscar alguna relación con la biomasa, con los kilos de pasto por hectárea, ¿sí? Y últimamente hay trabajos que están tratando de desarrollar aplicaciones de teléfono, ¿sí? Esto básicamente es, le permite a uno con el teléfono sacar una foto digital e instantáneamente a uno le da un índice verde que luego después uno tiene que buscar la relación con los kilos de materia seca por hectárea, ¿sí? En sí, no hay ni un mejor ni un peor método. Se ha demostrado que todos bien utilizados funcionan. Entonces no importa cuál uno utilice, uno debería estar tratando de elegir aquellos métodos que sean más sencillos, más rápidos, que sean de preferencia de la persona que realmente va a medir pasto, que sea económico o de fácil acceso a la adquisición, ¿no? Lo que sí es importante cuando uno elige un método es la calibración, es decir, buscar la asociación que existe entre esa medida indirecta que mide el método, por ejemplo la altura o un índice verde, con los kilos de materia seca por hectárea de las pasturas de su campo, ¿sí? Y algo también, desde mi punto de vista muy importante, es que
que estas mediciones, estos monitoreos de las pasturas, estos métodos se utilicen sistemáticamente, ¿sí? Hay mucha evidencia que muestra que los sistemas que mejor utilizan las pasturas tienen buena información de cuánto crece la pastura a partir de un monitoreo sistemático, semanal, por ahí en invierno cada 2 semanas, pero ya tienen incorporado en la rutina de trabajo medir pasto, ¿sí? Ahora bien, la realidad es que todo esto, saber cuánto pasto tenemos, cuesta tiempo y trabajo, ¿sí? Entonces, a partir de esto, nosotros nos planteamos como un objetivo tratar de evaluar el uso de drones para facilitar esta actividad que cuesta tiempo y trabajo, ¿no? ¿Y por qué drones? Básicamente por las ventajas que están ofreciendo, ¿no? Un dron permite un área de cobertura, monitorear un área de cobertura bastante importante a una velocidad de forma rápida, digamos, y a una altura que es menor que, por ejemplo, si la comparamos con la altura de un sensor montado en un satélite. Esto nos permite independizarnos de las condiciones meteorológicas, sobre todo de nubosidad, que causa bastantes problemas con los satélites, ¿sí? Y de forma barata, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, nos propusimos evaluar el uso de drones para la estimación de la disponibilidad de pasturas en pastoreo rotativo, ¿sí? Lo que hicimos fue una experiencia, realizamos un trabajo en Estados Unidos, en un tambo robótico, donde las vacas estaban bajo un sistema de ordeño voluntario, ¿sí? Lo hicimos en 2 estaciones, en 2 tipos de pasturas, en pastoreo rotativo, ¿sí? Básicamente lo que hicimos fue, el dron que usamos era un dron de 4 rotores equipado con cámaras multiespectrales, ¿sí? De alta resolución. Estas cámaras nos permitían tomar información cada 6 centímetros, ¿sí? Quiero resaltar esto, 6 centímetros en todo un campo, teníamos mucha información. Lo que hicimos luego, básicamente lo que hicimos fue volar con el dron todo el área de pastoreo del tambo. Con eso construíamos, con la información que nos daban las cámaras multiespectrales, construíamos un mapa de índice verde a partir de la información de la refractancia, y luego ese mapa de índice verde lo transformábamos en un mapa de disponibilidad de pasto, de kilos de materia seca por hectárea, ¿sí? ¿Cómo transformamos ese índice verde en kilos de pasto? A partir de una curva de calibración, la cual desarrollamos previamente, ¿sí? Lo que hicimos fue generar parcelitas georreferenciadas de 8 metros cuadrados con diferente biomasa, ¿sí? Entonces primero volábamos con el dron y calculábamos el índice verde que tenía cada parcela. E inmediatamente después del vuelo lo que hacíamos era un corte directo y estimábamos la cantidad de kilos de materia seca que tenía cada parcela. Entonces con esos 2 datos hacíamos la regresión, la que mejor ajustaba, y obteníamos una ecuación, ¿sí? Esa ecuación de calibración lo que nos permitía era transformar ese índice verde en kilos de pasto. Por ejemplo, para dar un ejemplo, si volábamos el dron por el potrero pegado a la ruta y el dron nos decía que ese potrero tenía un índice 0,7, nosotros íbamos con la ecuación y nos decía la ecuación que ese potrero tenía 1900 kilos, ¿sí? Una vez que calibramos el dron, lo que hicimos fue, como yo les contaba, utilizarlo para monitorear el pastoreo semanalmente en el tambo, ¿sí? Entonces, acá están, para cada fecha obteníamos un mapa con los kilos de pasto de todo el área de pastoreo, ¿sí? Estas son cada una de las fechas y no sé si se puede ver, ahora lo vamos a ver mejor. Está compuesto por diferentes parcelas, cada una de 1 hectárea. Como medíamos a 6 centímetros, teníamos una alta resolución, nosotros podíamos ver en mayor detalle la imagen, ¿sí? Esta es una fecha
y podemos ver las diferentes parcelas, no solamente con su valor promedio de disponibilidad, ¿sí? No solamente podemos ver la variación entre parcelas, sino la variación dentro de la parcela, ¿sí? Y podríamos ver o chequear que también habían sido pastoreadas, que también uniformes. Podemos seguir amplificando las imágenes y ver en mayor detalle todavía, y hasta se puede llegar a ver los manchones de fertilidad, ¿sí? Los parches de fertilidad. Bueno, una vez que utilizamos el dron, la siguiente pregunta fue decir, ¿qué tan bien está estimando el dron? Para eso lo evaluamos comparándolo con dos métodos convencionales. Uno fue la regla, y el otro método convencional que utilizamos fue el SIDEX, que yo le contaba. El operario medía con la regla cada 10 metros la altura de la pastura de cada potrero. Cada potrero tenía 1 hectárea y estimaba el promedio de la altura de la pastura, y con eso transformaba en kilos de pasto a partir de una ecuación precalibrada, ¿no? El método convencional. Y con el SIDEX lo mismo, por la misma línea del centro del potrero, el operario recorría con el cuatriciclo y medía electrónicamente la altura de la pastura, y a partir del software lo transformaba en kilos de materia seca, ¿sí? Entonces, a priori, la diferencia entre los tres métodos nos daba que el operario, en 1 hectárea, esto es para tomar dimensiones de las diferencias, el operario midiendo con regla cada 10 metros obtenía un valor que salía del promedio de 23 observaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque medía cada 10 metros la altura. En cambio, el operario con el SIDEX, en el cuatriciclo, tomaba 70 observaciones por potrero, por hectárea, básicamente porque el SIDEX tomaba estimaciones, medía la altura cada 1,5 metros, ¿sí? Y fíjense, el dron en esa misma hectárea tomaba más de 2 millones de observaciones, simplemente porque tomaba datos cada 6 centímetros, ¿sí? Otra de las diferencias fue el tiempo. Mientras el operario a pie tardaba 5 minutos para estimar el promedio de la altura o los kilos de la pastura por parcela, con el SIDEX se tarda 45 segundos. Y el dron tardó lo mismo que el operario a pie, pero para hacer un mapa, para mapear la parcela, ¿sí? Si nosotros utilizáramos el dron para abarcar la misma superficie, o sea, la línea transecta de la parcela, como hicieron los otros dos métodos, el dron tardaría 17 segundos, ¿sí? Un 6% del tiempo que le tomó al operario a pie, ¿sí? Y vamos a los resultados de las estimaciones. Obtuvimos que las estimaciones, tanto con el SIDEX, con la regla o con el dron, fueron similares. Los tres métodos estimaron de igual forma la disponibilidad. Estos son valores promedios de las recorridas, de las fechas y de las dos pasturas. O sea, los tres métodos captaron las diferencias entre fechas y entre pasturas de forma similar, con valores menores a 300 kilos, ¿sí? Por lo tanto, estimada de igual forma que los otros dos métodos convencionales. Una vez que lo evaluamos, y ya finalizando, lo que hicimos fue utilizar el dron como herramienta de toma de decisiones. Como nosotros utilizamos el dron sistemáticamente para monitorear todas las semanas, podíamos calcular las tasas de crecimiento, ¿sí? Y con esto nosotros sabíamos cuánto pasto estaba creciendo y cuánto pasto producíamos por día para poder regular el consumo de los animales. Y finalmente lo que hicimos fue desarrollar salidas de fácil visualización para la toma de decisiones, ¿sí? Generábamos para cada fecha un mapa que lo simplificamos en 4 colores. En color verde, la situación ideal o deseada de prepastoreo, o sea, en este caso para el tambo era de 2.700 kilos, y en color amarillo una situación deseada de postpastoreo, de remanente, ¿sí? Que para el caso del tambo era de 1.300 kilos, ¿sí?
Y en color rojo y azul, situaciones no deseadas, que sería en rojo condiciones de sobrepastoreo, o sea, menores al remanente deseado, y en condiciones azules, no sé si se nota en la figura, pero condiciones de subpastoreo, o sea, cuando se nos estaban pasando las pasturas, ¿sí? Esto iba acompañado del promedio de disponibilidad de cada parcela, que ordenábamos de mayor a menor y lo representábamos en un gráfico de barras, en el cual cada barra representa la disponibilidad de cada potrero, ordenado de mayor a menor, y nos permite visualizar rápidamente qué parcelas fueron sobrepastoreadas. Por ejemplo, supongamos estas parcelas de acá, que están por debajo de los 1.300 de remanente predefinidos, como pueden ser estas dos parcelas, y situaciones de subpastoreo, en situaciones donde se nos están pasando las pasturas, como puede ser esta parcela de acá. Entonces, esto nos puede ayudar a tomar decisiones como, por ejemplo, en este caso, clausurar una parcela para saltearla, achicamos el largo de rotación, así se nos van pasando las siguientes parcelas, y destinamos esta parcela que clausuramos a reservas, ¿sí? O en caso contrario, si estamos dejando poco remanente, como en estas dos situaciones, lo que podemos hacer es alargar la rotación para darle más tiempo de rebrote a esas parcelas y que acumulen la biomasa que queremos nosotros, ¿sí? En conclusión, el uso de drones mostró estimaciones de pasto similares a las de métodos convencionales. Se pudo registrar la variación espacial de pasto dentro de cada potrero, y esto se logró con una alta resolución de cada 6 centímetros, en poco tiempo y en un rango de disponibilidad de pasto de entre 600 y 3.500 kilos de materia seca por hectárea, ¿sí? Como conclusión, podemos decir que el dron puede hacer que el manejo del pastoreo sea mucho más objetivo, preciso y fácil, ¿sí? Pero a mí siempre me gusta hacer este comentario que no hay que olvidarse de las botas de campo, porque la recorrida a campo nos da una información más sistémica de lo que está pasando en el establecimiento, ¿no? A pesar de todos estos resultados prometedores del dron. Bueno, y gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Ahí le van a estar pasando el micrófono. Que levanten la mano. Ahí hay una. ¿La alcanzás? Ahí. Los dueños del establecimiento, ¿qué opinaban del trabajo de ustedes? ¿Cómo se manejaban ellos para calcular el pasto? ¿Cómo? Perdón. No escuché la primera. Los dueños del tambo. Sí. ¿Cómo se manejan ellos con las parcelas? ¿Qué opinaban del trabajo que ustedes estaban haciendo? ¿Cómo medían ellos? Yo no lo mencioné, pero el tambo es un tambo comercial de investigación. Es un tambo de la Universidad de Michigan, en el cual fuimos el objetivo del trabajo nace de ahí, ¿no? El método igualmente es comercial el tambo, y el método que utilizaban ellos para monitorear las pasturas era el SIDEX. Ese aparato que mide electrónicamente la altura. Y bueno, la metodología era esa, medir pasto semanalmente, y a partir de eso calcular el approach que manejaban ellos de pasto es saber cuánto pasto estaba creciendo y comerse el crecimiento del día anterior, ¿sí? Por ejemplo, está creciendo, voy a decir números redondos, 100 kilos por día, y hay 100 hectáreas de campo. Ahí tenemos, si mal no me equivoco, 10 toneladas de pasto por día. Entonces, a partir del rodeo, uno fija si puede el rodeo consumir esa totalidad de pastos. Si los puede consumir bien,
Si no llega a consumirlos, se hace reserva de del excedente, y en caso de que supere la demanda del rodeo, la tasa de crecimiento de las pasturas, se suplementa el déficit en el tambo. ¿La calibración es para cada cultivo? Yo no sé si se ve en la calibración. Nosotros evaluamos 2 pasturas utilizamos nosotros el índice verde, ¿sí? En el caso particular de esta experiencia en Estados Unidos, lo hicimos en 2 pasturas, festuca, una base festuca y otra raigras, y nos ajustó una misma curva. O sea, para las dos especies funcionaría una misma calibración, una misma curva. Experiencia midiendo índice verde con sensores de mano, hay veces que puede variar, ¿sí? Habría que chequearlo. Hay trabajos que muestran que varía con la fertilización, y sí, yo he utilizado el índice verde para medir pasturas de festuca y pasturas de agropiro, y el agropiro es más azulado y me daba diferencias, ¿sí? Habría que chequear eso, ¿sí? Como cualquier otra calibración de cualquier otro método, ¿no? Sobre la curva de calibración, justo, el R cuadrado de la curva de calibración es 0.8. Sí. ¿Cuál es tu sensación con respecto a eso, y si crees que eso se podría ajustar aún más, y de qué manera? Yo creo, bueno, está costando volver a la figura. Si me baso en los trabajos de calibración, un 0.8 más que conforme. Yo antes de hacer el trabajo, si me decían, firmaba 0.8. Sobre todo con la utilización del NDVI, que se suele, y si se ve, se suele saturar a altas biomasas, ¿sí? La respuesta es sí, estoy conforme en 0.8. Con otros métodos lo que pasa, y pasa lo mismo, cuando hay mucha biomasa, hasta con la medición de la altura, se empieza a volcar la pastura, y ya altas biomasas empieza a perder predicción, se satura también, ¿sí? Así que todos tienen un máximo. Generalmente los trabajos muestran que con este índice se satura a biomasas de 3000 o un poco antes, ¿sí? Entonces por ahí ese es un comentario que estaría bueno aclararlo, que recomendaría esto, como otras metodologías, para pasturas bien manejadas. Es decir, cuando se me pasa una pastura, se me va a saturar el índice y me va a dar cualquier cosa, ¿sí? Ahora bien, yo creo que la gran ventaja del dron, y por qué digo bien, o relativamente bien, estimo bien, es depende de dos principales cuestiones. Una es el R cuadrado, que también relacionan la variable indirecta con los kilos de materia seca. Y la otra es la cantidad de observaciones que tomamos en un potrero, ¿sí? Para dar un ejemplo, se dice siempre que la estimación más precisa es el corte directo, ¿sí? Pero el corte directo, si nosotros tenemos un potrero de 1 hectárea, ¿cuántos cortes directos podemos hacer? Nos lleva mucho tiempo, ¿sí? Entonces, por ahí, si comparamos 5 cortes directos de todo un potrero, va a tener menos precisión que algo que tenga un R cuadrado de 0.8 o menos, si tomo 2 millones de observaciones, ¿sí? Es como que va compensando. Para que acá hay otra pregunta. Si no se tratara de un tambo y pensamos en parcelas más grandes, ¿qué diferencia encontrás vos de la medición con un dron respecto de la que se hizo tradicionalmente con MODIS? Digo esto por el píxel de MODIS. ¿Encontraste un R cuadrado mejor? sea, digo por la escalabilidad. Sí, ¿no? Sí, la verdad que tengo que explicar esto. La estrategia mía, de repente me encontré con una tecnología muy cara en Estados Unidos, que medía cada 6 centímetros. Esto es muy caro. Utilicé toda la información que pude captar.
eso me daba mucha información muy pesada y difícil de trabajar, ¿sí? La verdad que se podría hacer el mismo trabajo con menos precisión, ¿sí? Más si después termino utilizando la estimación de la transecta. Entonces yo esperaría que se pueda trabajar con un nivel de menor precisión. No sé si respondo a la pregunta. No, sí, el CIDIX también hay que regularlo, digamos, la producción, ajustarlo, sí, digamos. De fábrica, el manual de fábrica viene como, hay dos opciones, con una ecuación por default, que uno simplemente lo utiliza y le da los kilos de materia seca, pero recomienda obviamente la calibración. Es igual que cualquier otro método, te da la altura. Después uno necesitaría estimar cuántos kilos de pasto es un centímetro, por decirlo. Todos sabemos que va a depender de la densidad, de la especie, de varias cosas. Entonces lo ideal es calibrarlo para cada situación. Y después ver cómo hicimos en este trabajo. Nosotros teníamos las dos pasturas y ajustamos la ecuación y nos dio que con una sola nos servía. Es mucho más práctico. Mirando la curva, vos podrías establecer que a partir de los 2000 kilos ya tendría un problema de saturación ahí en base a los índices. Y además de esa pregunta, si has trabajado con otros índices por ahí para cuando tenés mayor cobertura. Por el tema de lo que hablabas hoy de la saturación. Sí, sí. De hecho, mirando el gráfico, yo creo que te diría que se satura antes, ¿sí? Ya, a ver, no sé si veo bien de costado, pero a partir de acá tenemos hay datos que dan 1000 y otros datos que dan 3000, o sea, sí satura. Pero, como te decía, la cantidad de observaciones que tomaba el dron permitió, creo yo, que estimara bien o que estimara parecido a los otros métodos, ¿no? Y la segunda respuesta, sí. Las cámaras eran multiespectrales y tenían mediciones de varios espectros, de varias bandas. Y lo que llegué a calcular fue el índice verde Red Edge. Sí. Teóricamente, lo calculé porque teóricamente había leído de que esta longitud es una banda que está entre el rojo y el infrarrojo, y teóricamente este índice estima un poco mejor con altas biomasas. Hice el mismo trabajo con ese índice y no me dio. Yo creo que también se utiliza leí que se utiliza en cultivos de cosecha, por ejemplo maíz, para estimar el estrés hídrico. Entonces, supongo que puede ser que diferentes estrés hídricos me estén metiendo más ruido, un efecto de variación que no es per se de la biomasa. Pero queda tiempo para una pregunta más, y ya tendríamos que dar por finalizado. Sí, la pregunta es la medición del crecimiento, ¿es simplemente por diferencia entre dos periodos distintos? Y la otra cosa que te quería preguntar es ¿cómo funciona este método con pasturas de multiespecies? La primera pregunta, sí. Como cualquier otro método, obteníamos la biomasa de hoy y como medíamos sistemáticamente, dividíamos por los días entre mediciones, sacábamos las parcelas que estaban en pastoreo y con eso obteníamos un promedio de las tasas de crecimiento, ¿sí?, del campo. Y el enfoque del manejo creo que es australiano o neozelandés, creo que le llaman manejo por stock, era básicamente comerse hoy lo que creció ayer, ¿sí?, y suplementar o mandar a reserva. La segunda pregunta, perdón.
No, si funciona bien para pasturas polifíticas tipo alfalfa festuca o cebadilla Sí. alfalfa. Sí, de hecho, estas pasturas eran polifíticas. Tendría que haberlo dicho, eran en base a festuca y en base a ryegrass. La pastura de festuca tenía alfalfa y la de ryegrass trébol blanco. Era mayoritariamente gramínea, ¿no? Pero sí. Yo creo que habría que, si uno quiere utilizar esto en otras pasturas, habría que realizar la calibración, ¿sí? Porque el índice verde no es más que cuán verde está la canopia, digamos. Así que sí. Bueno, se nos cumplió el tiempo, así que bueno, gracias Juan por tu disertación. Gracias a todos por venir.